Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, queridos amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición compartir con ustedes en este día. Es nuestro anhelo y lo pedimos de todo corazón al Señor para que esté guiando su vida, la vida de nosotros aquí en la radio, y especialmente que el Señor derrame su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que podamos entender estas importantísimas declaraciones de la palabra de Dios que hemos de estudiar a continuación. La persona sana en el infierno es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en este día. La persona sana en el infierno. Eso es dentro del marco de la lección número 7 que estamos abordando durante toda la semana, instruyendo a los discípulos en su primera parte, y el versículo que nos está sirviendo de fundamento se registra en Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa declaración, repetimos, en Marcos 8:34, es el versículo que nos está desafiando en esta semana para memorizar, y por supuesto se han externado varios comentarios sobre el mismo texto bíblico. Reiteramos una vez más, la persona sana en el infierno es el tema que estaremos abordando en este día. Y antes de iniciar, quisiéramos pedir la dirección divina, y lo hacemos mediante la oración. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Prepara nuestras mentes, prepara también a nuestros oyentes para que los diferentes conceptos que hemos de analizar en este día pueda ser de gran bendición para todos. Favores que pedimos, agradecemos, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, para este día vamos a nuestro tema, y estará fundamentado en Marcos 9, del 42 hasta el 45. Después de abordar esa lectura, estaremos respondiendo quizás algunas inquietudes que podrían estar externando nuestros oyentes sobre este tema tan importante. Marcos capítulo 9, los versículos del 42 hasta el 50. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo número 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ello no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo el sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y tened paz los unos con los otros. Así nos dice esta declaración de Marcos 9, del 42 al 50. Y es la gran inquietud ahora que surge. ¿Qué tiene en común la enseñanza de Jesús en este texto de las Sagradas Escrituras? Decimos que es muy importante uno prestar atención a lo que quiere decir la palabra de Dios en este pasaje, donde muchos han tomado como punto de referencia para aprobar algo que la Biblia no enseña en este pasaje de la Biblia, y muchos hablan acerca del infierno, del fuego que no puede ser apagado, y de que muchas personas se están quemando allí en el infierno.
Definitivamente que la palabra de Dios no enseña eso bajo ninguna circunstancia. Recuerden que el Señor Jesucristo y el lenguaje bíblico utiliza muchas metáforas, utiliza parábolas, hipérboles, algunas figuras literarias para dar a entender grandes verdades que incluso en su tiempo eran muy utilizadas, y el Señor se ubica dentro del marco, el contexto cultural, y tenemos que ver la parte histórica, qué quería decir el Señor Jesús con estas ilustraciones. Al final de este capítulo 9, como bien acabamos de compartir con ustedes, los versículos del 42 hasta el 50, Jesús aborda dos conceptos que preocupan mucho a la gente. Uno es la idea de cortar un pie, de cortar una mano, sacar un ojo, si eso hace pecar a una persona. ¿Debe este mandato ser tomado al pie de la letra? El otro es la cuestión de lo que parece ser un infierno eternamente ardiendo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, conforme a lo que dice el versículo 48, que por supuesto es citado de Isaías capítulo 66, versículo 24. Querido amigo, apreciado oyente, estos dos textos problemáticos, por supuesto, son un ejemplo de cómo Jesús utiliza esta figura literaria llamada hipérbole, o utiliza la exageración y la comedia para dar a entender algo. Y es importante así destacarlo. En este caso, Jesús no está enseñando la automutilación, algo que era rechazado por el judaísmo mismo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, y en el libro primero de Reyes capítulo 18, versículo 28, nos damos cuenta que la palabra de Dios enseña que no se puede una gente automutilar algún tipo de órgano. Sería muy importante que ahí en la tranquilidad de su casa, cuando usted está compartiendo con nosotros este estudio, quisiera repetir una vez más la cita, Deuteronomio 14:1 y el libro primero de los Reyes capítulo 18, verso 28. Es una cita que usted debe consultar para que pueda en su mente fijar el concepto de que Dios no desea que ningún ser humano se automutile. En cambio, la fuerza que encontramos en este texto bíblico citado se está ilustrando el hecho de que deberíamos preferir perder una mano o un pie o un ojo antes de cometer un pecado. Esa es la fuerza del texto bíblico. Debemos odiar tanto el pecado que nosotros estaríamos dispuestos a hacer estas cosas, pero no es lo que Dios espera realmente que suceda en la vida del ser humano, sino que abandonemos definitivamente el pecado. El pecado es un asunto serio y debemos evitarlo a toda costa posible. Es la fuerza, la hipérbola que está haciendo el texto bíblico citado de Marcos capítulo 9, los versículos del 42 hasta el 50. La comedia, por ejemplo, como recurso ilustrativo, aparece luego en el ejemplo de la cirugía drástica, cuando Jesús habla de personas cojas, ciegas, personas desfiguradas que entran en el cielo porque extirparon el pecado de sus vidas. A diferencia, señores, de quienes terminan en el lago de fuego con ambos ojos, manos y pies por haberse apegado al mal. De ahí el título que nosotros estamos abordando, la persona sana en el infierno. De nuevo, querido oyente, apreciado amigo, no se trata de una imagen literal, sino de una representación de la tragedia de aferrarse a una vida pecaminosa, de aferrarse al pecado que arruina definitivamente la vida. Es menos grave perder, metafóricamente, un miembro o un ojo que aferrarse al pecado. Es lo que la palabra de Dios está enseñando en este pasaje bíblico. Amigos, ¿cómo sabemos que no se trata de una imagen literal? Porque los que entren en el reino celestial estarán sanos y salvos, no cojos ni ciegos, no estarán desfigurados, como enseña 1 Corintios capítulo 15. Es una importante cita para que ustedes puedan reflexionar en ella, leerse 1 Corintios capítulo 15, porque definitivamente nadie en esta situación va a entrar en el cielo. Todos estaremos contando con la salud y la gracia de nuestro Creador. La hipérbole, que es la figura, y la comedia, que nos ayudan a comprender que Jesús
está insistiendo en la importancia de abandonar el pecado, no está recomendando ningún tipo de automutilación. Y es de ahí que nosotros insistimos que cuando estudiamos la palabra de Dios debemos tener estos elementos a mano, porque definitivamente las parábolas y estas figuras literarias que se utilizan en el lenguaje bíblico nos ayudan a entender grandes verdades. Definitivamente, conforme a esta pregunta, ¿qué tienen en común las enseñanzas de Jesús en el texto bíblico que acabamos de compartir con ustedes? A primera vista, este pasaje parece un conjunto de enseñanzas que no tienen sentido, que estaba enseñando el mismo Señor Jesucristo y que vienen agrupadas sin una razón en particular. Sin embargo, una mirada mucho más cuidadosa revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que vincula una con la anterior, y esas ideas son manejadas aquí en la guía de estudio por el autor. El pasaje gira en torno a 3 términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso: ocasión de caer, fuego y sal, que son básicamente las 3 expresiones más importantes que nosotros citamos de la palabra de Dios. La primera enseñanza es acerca de los pequeños, en referencia a los nuevos creyentes. A eso se está refiriendo la palabra de Dios cuando habla o hace una comparación de los pequeños para referirse a los nuevos creyentes. En el reino de Dios se encomienda a los maestros y a los líderes religiosos la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento, para el cuidado de los más vulnerables en aquella sociedad, pero que también reviste importancia entre nosotros. Jesús prestó un cuidado muy importante y especial a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, de manera que el Maestro, Cristo Jesús, cuando está haciendo este énfasis, habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños, especialmente de esa clase citada que acabamos de compartir con ustedes. La expresión clave, ocasión de caer, en este sentido, conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje. 2 dilemas importantísimos confrontan a la persona que va y se pone en contacto con este texto bíblico. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando que la gente debe amputarse un brazo o una pierna o sacarse un ojo? Y segundo, ¿está enseñando el Señor Jesucristo la existencia de un infierno eternamente ardiente? La respuesta al primer interrogante es no. Jesús no está hablando en favor de la mutilación, como ya hace algunos minutos atrás estamos exponiendo, algo que el judaísmo rechazaba. Habíamos citado con anterioridad Deuteronomio capítulo 14:1 y quisiéramos bondadosamente compartir esta cita con usted. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Y el libro Primero de Reyes también citado, quisiéramos compartirlo con ustedes, capítulo 18, versículos 27 y 28. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Noten ustedes, amigos, este texto de Primero de Reyes está diciendo que aquellos que adoran a los dioses falsos hacían este tipo de actividad, se zanjaban el cuerpo pensando que sus dioses iban a escucharle, y esa es una prohibición de la palabra de Dios. Es imposible que el Señor Jesucristo esté enseñando esto cuando en el Antiguo Testamento ya Él mismo había prohibido esta práctica, y la palabra de Dios es coherente en todo
hay armonía tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, y de ahí viene el énfasis de utilizar figuras literarias para enseñar estas verdades. El Señor está empleando definitivamente una hipérbole o una exageración para establecer su punto. La pérdida de una mano, de un pie o un ojo es algo terrible. Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar, y es el fuerte énfasis que se da allí. La segunda pregunta también recibe una respuesta negativa. Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo lo sabemos? Usted se pregunta. Bueno, primero porque el pasaje contiene un cierto tono humorístico. Imagina a personas entrando en Jerusalén celestial con un solo ojo, pie o mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno. ¿No debería ser a la inversa? La persona saludable en el infierno. De eso se trata el género comedia. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o una exageración. El pecado es algo que debería ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano o un pie o un ojo en lugar de continuar pecando. En cuanto al infierno, lo eterno de él con sus consecuencias, no su fuego. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, un texto muy conocido. ¿Cómo es posible que si Dios estaba dispuesto o estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para la salvación de los seres humanos, ahora a algunos se le ocurre que en algunos textos aislados ellos interpretan que existirá un infierno donde personas sanas incluso se estarán quemando eternamente? No es posible asimilar esto, y no es posible porque la palabra de Dios no enseña esto. Quienes se perdieron no se quema para siempre. En su lugar ellos merecen para siempre una gran diferencia, que es lo que está enseñando el texto sagrado. De manera que si tu mano se escandalizare, dijo el Salvador, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la Gehenna o en el infierno. Si para salvar el cuerpo, apreciado hermano, querido amigo, de la muerte debería cortarse el pie o la mano, o hasta sacarse el ojo, cuánto más fervientemente deberíamos nosotros como cristianos quitar el pecado que produce muerte a tu vida. De ahí lo odiado que es el pecado, lo aborrecible que es el pecado, que el Señor tuvo que utilizar ese tipo de ilustración para enseñar esa gran verdad. Apreciado amigo, querido oyente, no importa cuán insignificante parezca algún rasgo equivocado de conducta ante los ojos humanos, ningún pecado es pequeño ante la vista de Dios. Los pecados que el hombre tiende a ver como pequeños pueden ser los mismos que Dios cuente como grandes delitos. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo va a excluir del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo, la avaricia no son reprochados. Pero estos pecados son especialmente ofensivos para nuestro Dios. Así es que estamos haciendo un fuerte énfasis. Revise su vida. Si hay alguna mancha de egoísmo, de avaricia, recuerde que estos son tan aborrecible ante Dios como aquel que vive intoxicado con el alcohol. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La Biblia, la religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición de muchas personas que están revestidas de terror y le dicen a la gente que se estarán quemando eternamente, porque así la Biblia lo dice. Los puntos que hemos presentado a ustedes hace el fuerte énfasis en que Jesús está ilustrando una gran verdad, lo aborrecible que es el pecado ante Dios y cuáles son las consecuencias finales. Vida eterna
para aquellos que han vivido en el Señor, aborreciendo el pecado, y muerte eterna, fuego eterno, para aquellos que vivieron separados del Señor. Este fuego proviene del Eterno y las consecuencias son eternas. Es decir, a eso se está refiriendo la Biblia cuando habla en esta tonalidad. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto a Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos en todo el mundo. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, como nosotros podemos establecer en la palabra de Dios. Babilonia y sus herejías han penetrado los círculos más íntimos de muchos religiosos para tratar de enseñar esa mentira que Satanás pues vive propagando en toda la comunidad cristiana, diciendo que las personas se van a quemar eternamente si no aceptan a Jesús como su Salvador personal. De manera que es verdaderamente inexplicable que muchos ministros de Cristo hayan aceptado esa herejía y se hayan proclamado desde el púlpito esas mentiras que provienen directamente de Satanás. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia y estamos bebiendo del vino de sus abominaciones al referirse a lo que enseñan en estas iglesias que no tienen aval de las Sagradas Escrituras. De manera, hermanos, amigos, que tenemos que ser cuidadosos cuando estamos enseñando la palabra de Dios. Y esto debería motivarnos para que en nuestro análisis de la palabra de Dios, en el estudio de la misma, nosotros podamos poner siempre el Espíritu Santo, que es el autor, el intérprete de las Sagradas Escrituras. Hace algunos años, cuando este servidor todavía no tenía conocimiento de la palabra de Dios, cuando veía algún predicador que llegaba a las puertas de mi casa para hablarme acerca de ese infierno que arde eternamente, donde las personas se estarían quemando por millones y millones de años, eso realmente lo que va criando un grupo de personas que temen a Dios y le temen por las consecuencias que se presentan, pero no por amor. Y es de mucho interés, y así lo enseña la Biblia, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y debemos temer a Dios para reverenciar su nombre y no ofenderle. Este tema, que es bien marcado en la palabra de Dios, nos invita a reflexionar profundamente en ese gran amor de Dios para con los seres humanos, adversos a lo que son las consecuencias del pecado. En esta misma lección hemos hablado enfáticamente de lo aborrecible que es el pecado para con Dios y que debe ser también así para los seres humanos, porque no se puede congeniar entre la luz y las tinieblas. Cuando hay tinieblas, desaparece la luz, y cuando la luz de Dios penetra en la vida de los seres humanos, entonces toda sombra y oscuridad se disipa. Este tema que hemos estudiado en este día nos invita a mantener una conexión estrecha con nuestro Creador, a vivir conforme a la luz que estamos recibiendo del cielo y saber de todo corazón que Dios está identificando su amor con aquellos que hacen su voluntad. Mientras tanto, el enemigo se encarga de mantener a cientos y miles de millones en todo el mundo en esa oscuridad que es el pecado, para que no puedan percibir lo que le espera a los hijos de Dios en la medida en que se acerca ese día final, cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Vivamos conforme a la luz que emana del cielo, vamos a aborrecer el pecado y sabemos que finalmente tendremos la corona de la vida eterna para aquellos que han sido fieles en el Señor, muerte y desaparición para siempre de aquellos que vivieron constantemente en pecado. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti en esta hora para darte muchas gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por esas promesas valiosas que hay para aquellos que han abandonado este mundo de pecado, para servir de canal de bendición
y como una luz para aquellos que viven en tinieblas. Ayúdanos a seguir avanzando en el estudio de las Sagradas Escrituras. Como siempre, que el Espíritu Santo pueda iluminarnos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.